¿Cuál debería ser el modelo? ¿Cuál debería ser la receta? ¿Cuáles deberían ser las acciones, las políticas públicas que debería tomar tanto este gobierno como el que venga? Para ello tenemos aquí ya a nuestros invitados. Vamos a estar con con visiones diferentes de la economía. Y está con nosotros acá en estudio el investigador, el docente Jorge Villaña. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Buenas noches, Jorge Luis. Bienvenido, Buenas noches. Jorge. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y mediante Zoom lo tenemos al presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenido a Fuego Cruzado. No, el gusto es todo mío. Buenas noches. Un saludo cordial a Jorge, a ustedes y bueno, prestos aquí para hablar un poco de economía. Excelente. Vamos a contextualizar a continuación con la siguiente nota periodística y enseguida empezamos el debate. El ministro de Economía aseguró que el modelo económico boliviano tendrá que ser ajustado de acuerdo a los contextos de este año. El ingreso pleno a los BRICS, como también al Mercosur, elementos de la economía circular y los cuidados en el medio ambiente, requieren que se tenga un ajuste que será anunciado de manera paulatina, puntualizó Montenegro. Porque Bolivia tiene mucho que dar al mundo en términos de exportación de alimentos, exportación de energía, que es lo que más quiere ahorita el mundo. Necesita energía, alimentos, y Bolivia tiene esa capacidad y por eso tenemos que replantear el modelo en términos también de abrir nuestra oferta productiva a la exportación. Otro aspecto que podría afectar tiene que ver con la asunción del nuevo presidente en los Estados Unidos, que a criterio del ministro de Economía iniciará una guerra comercial con China, lo que pondrá en un nuevo plano el aspecto económico a nivel internacional. Porque vamos a tener que entrar a esos mercados y producción de estos socios ahora de este nuevo acuerdo en el que Bolivia es parte, también van a ingresar con algunas preferencias arancelarias. Entonces, se tienen que hacer modificaciones para que el sector privado y el sector público pueda tener una inserción adecuada, competitiva en esos mercados. Para Montenegro es necesario realizar estos ajustes a fin de que el modelo económico boliviano dé respuestas ante el nuevo contexto en el mundo. Muy bien, en año electoral es importantísimo hablar acerca de esto. Jorge, empezamos contigo. Se habla, como hemos escuchado, de adaptar, de hacer algunas modificaciones al modelo económico que está llevando adelante en este momento el gobierno nacional, que está vigente ya hace más de 15 años. Por el otro lado, las propuestas que vienen generándose desde candidatos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, entre otros, hablan de una reducción del Estado, cortar el Estado, reducir ministerios, capitalizar empresas públicas deficitarias, etcétera, etcétera, hacer una reducción en la inversión pública y demás. ¿Cuál debería ser el modelo? ¿Cuál es la receta en un país con un endeudamiento interno muy complejo y con una escasez de divisas y con un aparato público estatal tan grande? Bueno, primero muy buenas noches, otra vez un saludo a la audiencia y a ustedes, un saludo al colega en Tarija, no los había saludado. Bueno, a ver, yo considero que el tema central es replantear el modelo, pero en una perspectiva que justamente logre lo que ninguno de los que estás planteando, primero, no lo van a decir y segundo, no tienen ningún plan aparte, o sea, ningún plan de ningún tipo, que no sea pedir prestado 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario, etc. Además dicen eso es solo un banco y no es solo un banco, es un gran poder mundial que te condiciona la política fiscal, monetaria. Bueno, ¿cuál es la propuesta que hemos ido desarrollando desde hace muchos años ya? Que es la siguiente, hay que recuperar excedente, hay que volver a recuperar excedente y redistribuirlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los tres más grandes sectores que hay en Bolivia actualmente generan ganancias extraordinarias, ¿ya? Es como en la época de la Repsol, que te decía, ellos mismos te decían, no los progresistas o los socialistas, bueno, decían yo invierto 1 y saco 24. Ellos mismos te decían eso. O sea, es una ganancia de 2.400%. Por eso es que cuando vino la nacionalización, decían se van a ir, nadie quería firmar el decreto, ni Mesa, y acabó firmando ese señor que acabó muriendo, cruceño, no me acuerdo, ¿qué se llamaba? Ormando Vaca 10.
Ok. Bueno, no se fue ninguna empresa y de 2.500 por 2.400% de ganancia, acabaron teniendo una ganancia razonable. Ese es el gran problema. Y les describo brevemente 3 sectores. La minería genera 6.500 más o menos millones de dólares en el año 23. 6.500 millones de dólares, la minería. De los cuales el 40% es oro, o sea, 2.241 millones de dólares. ¿Cuánto pagan de impuestos? 42 millones de dólares. De 6.000 millones de dólares que generan un negocio exorbitante, pagan 42 millones de dólares. Y incluso era peor. Antes estaba alrededor de 2.000 millones de dólares y pagaban 20 millones de dólares. O sea, se ha triplicado su exportación y no se han ni duplicado los impuestos que pagan. Bueno, peor todavía, solo pagan regalías entre el 1.5 o 2.5%. No pagan impuestos nacionales. Y pagan ese impuesto tan ínfimo, es decir, solo alcaldías y gobernaciones, porque exportan su mineral como si fuera mineral residual. Porque si no tendrían que pagar 7, 8, 10%. Bueno, pero además, claro, exportan 60, 70 toneladas, que es imposible que tú en un mineral residual. Es todo un gran negocio multimillonario, pero además este es el tema de las transnacionales, porque hay un eslabón de 4 cadenas. El primer eslabón es los trabajadores superexplotados, el segundo eslabón los cooperativistas, que ganan bien o más, 30.000, depende. Un tercer eslabón de empresas, del oro, y un cuarto eslabón que es la clave, que se agarra el 95% de ese negocio de los 6.000 millones de dólares. El que tiene el 80-90% de la ganancia de esto, hay Chinas, Indias, todo, pero el 90% tienen sede en Estados Unidos, y les cito solo 3 o 4. NTR Metals, WPM World Precious Metals, Atom Gold, bueno, y están ahí todos los grandes bancos del mundo, ¿no? JP Morgan, bueno, todos. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? ¿Cuál es el tema de fondo? Que no puede ser que no paguen estos impuestos. O sea, en este país se paga mucho menos impuestos que en Argentina, Chile, Perú, Argentina, incluso muchos países del África. Entonces, en ese nivel estamos, ¿se entiende? Impuestos de los minerales, dices, ¿no? Impuestos de todo. Ahorita les voy a Porque describir si le dos dices a un sectores empresario más. que paga muy pocos impuestos... Los empresarios en general pagan muy pocos impuestos. Los empresarios medianos y chicos y nosotros los flexibilizados... 25% de impuestos pagamos a la muy poco. utilidad es muy poco. Sí, pero ahorita te voy a explicar ¿Sí? por qué. Porque sus ganancias son exorbitantes. Entonces, pero peor todavía, en el año 24, 3.000 millones de dólares han salido de contrabando, porque se ha caído. 72% se ha caído la exportación de oro. He visto. Y 3.000 millones de dólares ya han salido directamente de contrabando, es decir, 7 toneladas. Ilegal, de oro. ¿no? Ilegal. Sí, sí. Bueno, entonces las personas tienen que pagar. Ahora, segundo sector, que es muy importante para que veamos. Vamos agilizando, por favor. Así, Tenemos a- solo voy a brevemente entonces el segundo Sí, y el por tercer favor, sector ajá. de forma muy sintética, ¿ya? En el 2023 la agroindustria fue el 30% de las exportaciones, generando 3.200 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Por primera vez en 20 años, la agroindustria generaba más que el gas y que aquel gas, que había sido el que más generaba. 5.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema de esto? Que son 18 grandes empresas que son multimillonarias y son grandes conglomerados transnacionales. Primero, su productividad es baja. Rinden 2 toneladas por hectárea y en todo el Orbi, en Brasil, Argentina, Paraguay, tienen 3 toneladas por hectárea. O sea, son ineficientes. Ahorita les voy a mencionar más quiénes son. Son ineficientes. Jorge, Tienen combustible ¿le parece subvencionado. si hacemos un paréntesis? ¿Sí? Sí, para darle la voz a Luis, que también está esperando poder participar con nosotros. Luis, gracias por su paciencia. ¿Cuál es la posición, a ver, del área económica? ¿Cómo salimos de este entuerto? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, sí, efectivamente creo que el gobierno ha reconocido que el modelo, y es algo llamativo, que necesita un reajuste, ¿no? Y creo que más que un reajuste necesita una reingeniería, ¿no? Porque no hay que pintarle de otro color al modelo o ponerle un poco de barniz, sino que hay que cambiarlo totalmente, creo yo. Es un modelo que se ha basado en gasto público, ¿no? Un gasto público que ha generado 12 años consecutivos de déficit fiscal
y que es el origen de lo que hemos vivido últimamente: desabastecimiento de carburantes, escasez de divisas y una inflación casi galopante, que a través de una argucia estadística han evitado llegar al 10%. Sin embargo, en la realidad, esa inflación es el triple, y eso lo sabe cualquiera que hace un poco de compras. Creo que, obviamente, no solamente para hacer un reajuste importante y que debe ser oportuno si queremos que tengamos una solución a largo plazo y sostenible, no solo debe estar abocado al tema económico como tal, sino que también al tema político, normativo, institucional y hasta social, diría yo. En ese contexto, no sé si hubo realmente nacionalización. Lo que sí hubo fue la implementación de una ley de hidrocarburos que ha sido un mal negocio para los inversionistas estratégicos del sector energético, y por eso simplemente se ha dedicado a producir, pero no a reponer, ¿no? Ni siquiera hay certeza de cuántas son nuestras reservas tangibles y reales de gas natural. La producción ha caído un 50% y al mismo ritmo también ha caído la exportación de gas natural. Hay que recordar que estamos viviendo un modelo primario exportador, ¿no? Donde los hidrocarburos y los minerales han representado cerca del 70% de nuestras exportaciones. Sin embargo, el proceso de sustitución de importaciones y lo que se denomina industrialización ha sido poco eficiente, porque el 70% alrededor también de lo que consumimos como bolivianos es del exterior, ¿no? Y eso puede ser mucho mayor si es que tomaríamos en cuenta el contrabando. Creo que hay que ir paulatinamente, no hay una receta mágica. Tampoco estoy muy de acuerdo que la solución sea únicamente prestarnos 15.000, 20.000 o la cantidad que sea necesaria del Fondo Monetario Internacional, sino antes hacemos un reajuste importante, ¿no? Porque tenemos un Estado grande, ineficiente, burocrático, y aparte de que es lejos uno de los presupuestos que representan casi el 100% de su Producto Interno Bruto. Haciendo un poco de números, representa el 95%. Entonces yo creo que hay que hacer un cambio estructural. No podemos ir con medias tintas o acuerdos parciales con el sector privado. Tampoco se trata de reducir de 10 a 7 o a 5 si vas a tener el mismo gasto público. Entonces es algo que va a tomar de mediano a largo plazo. Yo creo que habría que cambiar a un modelo de economía mixta, o un modelo donde el Estado tenga una menor participación y se dé preponderancia al sector privado, que es al final el que paga los impuestos, ¿no? Mira, si es que 25% es poco del impuesto de utilidades, entonces el Banco Mundial está equivocado cuando nos cataloga entre las 5 economías con mayor presión fiscal sobre la utilidad bruta. Habría que ver entonces por qué a Paraguay le ha ido tan bien con su modelo del 10-10-10, ¿no? En lo cual ha bajado más bien el impuesto y ha incrementado la base de contribuyentes, que sería ahí, ¿no? Eso sí, comparto de que hay muchas actividades y personas que no pagan nada de impuestos o están camuflados bajo un régimen simplificado. Hay mucho que hablar del tema, pero creo que, personalmente hablando, no es el camino continuar con este modelo, sino más bien habría que hacer la implementación de otro modelo diferente, porque esto ya ha dado sus frutos. Ahora está en una época totalmente escasa y limitada, y creo que ya no se puede sostener un modelo con mayor gasto, endeudamiento, y no por nada pues nos vamos a endeudar, porque la deuda va a ser todo cerca de 18.000 millones de dólares de deuda pública nueva, ¿no? En este año. Y además creo que el camino tampoco es reducir la inversión pública, ¿no? Porque ahí sí estaríamos limitando el crecimiento. Creo que hay que ser más eficiente, y bajo ese modelo creo que estamos muy complicados. Gracias. Vamos a leer el mensaje que dice ahí: buenas noches. Se tiene que bajar el gasto público, reducir ministerios y salarios, también incentivar la inversión y dar equidad jurídica. Aparte que paguen todos impuestos. Atentamente, Grover Mendoza. Gracias, Grover. ¿Les parece si vamos con el sondeo de opinión? También hemos salido a las calles para preguntarles cuáles deberían ser las acciones que se deberían tomar para salir de esta situación. Salimos a las calles a consultar a la población qué políticas públicas considera usted que se deben tomar en cuenta para afrontar la crisis económica. Nada más, yo creo que un cambio de gobierno. El gobierno es económico, pero hace lo contrario.
hace lo contrario es lo que se tiene que hacer. Mejorar, no creo que mejoremos todo este tiempo. No creo que más al contrario vamos a ir más al chat. Evitar el contrabando, incentivar a la industria privada y también hacer un reajuste al Estado, al aparato estatal, que la burocracia es grande y eso está comiendo los recursos de Bolivia. El gobierno tendría que tener mejor estudio económico del país. La economía tendría que ver gente que sepa qué es economía, porque hasta ahora todo plantean, pero son como historias. Una reestructuración a nivel económico, cómo está el país, qué es lo que tiene, qué es lo que no progresa, y cortar un poco la corrupción, lamentablemente. Bueno, en realidad lo que tendría que hacer es aperturar lo que son los mercados para las inversiones extranjeras, que va a abrir el flujo de dólares, que van a llegar los dólares nuevos, que van a un poco regularizar lo que son las reservas internacionales. Se puede trabajar mejor con lo que es las divisas electrónicas, también podría ayudar mucho, a generar políticas para incrementar lo que es el manejo de divisas electrónicas en lo que respecta a las importaciones y hacer que la industria, digamos, genere más exportaciones para que pueda también aportar a la balanza, ¿no? Muy bien, ahí están algunas sugerencias que tiene la población. Bien, Jorge, volvemos contigo en relación a ver, lo que tú planteas y puedes continuar explicando un poco esta iniciativa de más impuestos, ¿no? Pero lo que me interesa un poco más acá... sintético. Sí, porfa, pero también si tenemos que cambiar el modelo, si hay que reducir el Estado o el Estado está bien del tamaño que está. Ya, o sea, a ver, el modelo era excelente hasta el 2014. Cuando había plata, ¿no? Claro, porque la pobreza se redujo del 66% al 34%, la pobreza extrema del 45 al 15, o sea, se redujo 34 puntos. O sea, es incuestionable. El PIB era 10 mil millones de dólares, ahora es 45 mil millones de dólares. Bueno, la desigualdad se redujo 97 veces más grande, era un salario del 10% más pobre, se redujo a 22 veces menos, ¿no? O sea, es incuestionable eso, ¿no? Bueno, ahora, economía mixta, claro, tiene que ser economía mixta, hasta Trump plantea eso ya, hasta Krugman, Stiglitz, que son premios Nobel, o sea, Milei es el único que cree que hay que cerrar el Banco Central, etcétera. O sea, Trump, el mayor empleador del mundo es el Pentágono, son 4 millones de personas, o sea, como todo el Uruguay empleada en el Pentágono, o sea, no hay manera, o sea, ya no hay ese debate, ¿no? Los ultraliberales están en otro patín. Bueno, entonces sí, economía mixta. Y reducir gastos, reducir salarios, claro, y hasta se les debería eliminar a los expresidentes sus sueldos, todo, claro, muchas cosas se deberían reducir, pero no por eso caer en esta cosa absurda de que el Estado es mal administrador. Los privados son peor y son más mafiosos. O sea, Elon Musk, que es interesado en el asunto, o sea, que usa, no ve lugares que son de la NASA, etcétera, el tipo es interesado en el asunto, va a ser sus jefes, o sea, imagínense la mafia que va a haber ahí, ¿no? Y además ya están diciendo, o sea, Trump quiere tomarse Groenlandia, Panamá, bueno, o sea, son los grandes propietarios en una agresiva, digamos, ofensiva, borrando las mediaciones demócratas o republicanas para asaltar el poder del Estado. O sea, además lo dicen así. Bueno, Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Bueno, pero siguiendo con esta cuestión, hay que reducir el Estado, claro, y no tiene que haber, y reducir gastos y cortar la corrupción y todo eso. Pero no es solo un problema del régimen simplificado. A ver, voy a tratar de ser sintético para llegar al fondo de esta propuesta. El modelo era excelente hasta el 2014. ¿Qué empezó a fallar? Que no hubo un proceso, digamos, de relanzamiento de otras medidas de cambio estructural, como son las que yo estoy planteando. Es decir, tenía 6, 7 mil millones de dólares. Por ejemplo, el gasto social, ¿ya? El gasto social era 15% del PIB en el 2000 y era 23% en el 2015. O sea, todo eso así, pues, la nacionalización. O sea, se ha recuperado los ductos, se ha hecho una planta separadora de líquidos, se ha recuperado las refinerías, se ha fijado los precios de exportación que eran de $1 o $2 a $7 el millón de BTU. ¿Y todas las inversiones que ha hecho el Estado son buenas? No, después también el 14, 15 y 16 hicieron
babosadas, que no vamos a decir que no. Es decir, han empezado a despilfarrar la plata, sí. Pero estos datos son pues incuestionables. La desigualdad, la reducción de la pobreza, el incremento del PIB, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el 2014, 15, 16. ¿Qué empezó a fallar? El 2014, 15, 16 empieza a haber déficit fiscal y declinamiento de los pozos. O sea que con menos Estado hay igual... ¿no es posible tener esos índices de desigualdad o esos índices Es que de pobreza? el problema del Estado, la escala del Estado, a ver, son 500.000 personas, ¿ya? Pero para un Estado que ahora administra 45.000 millones de dólares. O sea, hasta Aldoria Medina, que es un ultraneoliberal, no le parece tan grave eso tampoco. O sea, una cosa es tener un Estado que administra un PIB de 10.000 millones de dólares, otra cosa es tener un Estado de 45.000 millones de dólares. Igual, muchas cosas que tengan que reducir, las reducimos, pues. Pero caemos en la cosa absurda de Milei, que es pura perversidad. ¿Cuánto ahorras quitándole los medicamentos de cáncer a los niños? O sea, no estás ahorrando nada, es una pedagogía de la crueldad. Jorge, cambiando el modelo, ¿quién gana y quién pierde? ¿Quién gana más y quién pierde más? Por eso, yo creo que esa es la gran confusión. O sea, el modelo era excelente hasta el 2014. Ahora después entró en una deriva. Sí, pero estamos hablando ahora de lo que puede pasar adelante. Sí. Si se cambia el modelo, ¿quién gana y quién pierde? Es el gran problema. La gente va a perder si se cambia el modelo. Porque Doom, Sarabia, el Tuto Quiroga, todos los opinólogos, ¿quién más hay? Pues el Chávez, el Bonadona, todo, el 99% de los que opinan y los que creen que plantean cosas maravillosas de economía, no se plantean el número uno, que es tu pregunta. Quieren hacer ajustes de evaluación y sinceramiento de precios para que la gente sea la que pague. Y yo lo que estoy diciendo es que pague el capital. Y no ni siquiera afectando al sector para que sea inviable, sino ganando menos, nada más. O sea, no es equiparable, ¿no ve? La gente que gana $1 o $2 le va a hacer pagar todo el precio del ajuste, que habrá que hacerlo en algún momento, eso también es verdad, sinceramiento de precios, tal vez algo de evaluación, pero que lo pague, pues, a ver, los grandes empresarios que no estoy terminando de exponer, que son 2 sectores más, son los 3 sectores que más generan en Bolivia, que no pagan impuestos. Les voy al segundo. El primero ya quedó claro. El segundo, la agroindustria, de los 3.200 millones de dólares que exportan, casi no vuelve ninguno. Por eso es que estamos sin dólares, porque incluso se les ha dado, se les va a devolver más, se les devolvió... ¿Estamos sin dólares a causa de eso? Sí, porque, y la minería. ¿Acaso no habían 15.000 millones de dólares en el 2014? Pero se han ido gastando, por eso es que se nos hemos ido quedando y la minería y la agroindustria no generan ningún dólar para Bolivia. Es más, se les devuelve los CEDIMs, que son devolución de impuestos. Imagínate, se les devuelve los impuestos. O sea, los kirchneristas, sin tanta cháchara, no sé, de buen vivir ni nada, el 2008 le ha metido retención al campo, 30.000 millones de dólares para el Estado. Ahora hace un lío, yo estaba ahí, el 2008, casi todo el año 2008, pero han recuperado 30.000 millones de dólares. ¿Con qué creen que han pagado la deuda externa? La Argentina estaba en 0 de deuda externa. 2010, no había 11. Carne, ¿no? Pero para exportar. Bueno, no había carne, pero ¿cuál es la lógica? Argentina sin carne. Y el repollo costaba 16 bolivianos, yo vivía ahí, ¿no? Un repollo, Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que hay que hacer, primero hay que mantener el modelo y profundizarlo, En la perspectiva que estoy diciendo. Segundo, no tiene que pagar la gente, pero para eso hay que hacer una revolución copernicana, que yo llamo. ¿Cuál es la revolución copernicana? Ponerse a plantear tu pregunta, Soraya, ¿me entiendes? Tiene que pagar los que ganan o los que están pobres. Y los que ganan ni siquiera para que no nos acusen de dementes, comunistas, no sé qué. Solo una parte de ese excedente, te digo, se les devuelven los CDIMs y ni siquiera entran los dólares así. Y bueno, le seguimos diciendo que bien. O sea, la gran parte de la exportación de la agroindustria, les doy los ejemplos, Alicorp, Cargill y el frigorífico BFC, que son grandes conglomerados, facturan $1.000 millones de dólares. Alicorp, por ejemplo, $1.000 millones de dólares factura. Es la segunda empresa de Bolivia más grande después de YPFB, según el ranking de un economista que hay ahí que hace su ranking. ¿Cómo puede ser que... Venden $1.000 millones de dólares. Venden $1.000 millones de dólares. ¿Y cuánto, o sea, facturan los $1.000 millones? Y tributan... Sí, 900 y pico. Y no se sabe cuánto facturan, pero imagínate... ¿Pero no pagan impuestos a las utilidades? No sé si pagan impuestos a las utilidades. Pero, todos pagan impuestos a las utilidades. Sí, pero el problema es que la escala del asunto hay que ver. ¿Cómo puede ser que en este país, que estamos en crisis, la minería, la agroindustria, y después voy a mostrar la banca, porque, por ejemplo, hermano, tú me dices 25%, la propia Merkel, que no es sospechosa de comunista, ni siquiera muy progresista, o sea, fue la gran emblema de la derecha europea, ¿no ve?
que bueno, 16 años, dice, los empresarios latinoamericanos están acostumbrados a no pagar nada. Pagan 50% los empresarios en Alemania. En Alemania, hermano. En Bolivia debían pagar más, ¿o no? Por eso estamos acostumbrados a esta cuestión de los bonadonas, los, ¿qué se llaman? Dung, los arabias y todo. ¿Nos podemos comparar con Alemania? Por lo mismo. O sea, ¿cómo puede ser que en un país en crisis que no tiene dólares, Alemania cobre 50% de impuestos y Bolivia solo 25%? Y ni siquiera eso entra. Y les doy el dato de la banca. Ahora ustedes me dirán, bueno, el Jorge es muy antiempresarial. Bueno, pero lo discutiremos, es sensato. No estoy diciendo ni siquiera que hay que inviabilizar esos sectores. Tienen que pagar más, pues, porque lo único que va a pasar es que ese sector, como la Repsol antes, en vez de ganar 2.400%, que ganen 1.000%, para que no se muera de hambre la gente. Pero eso no plantean ni los Dung, ni los Arabias, ni los Tutos, ni nadie. No han escuchado esto nunca, ¿no ve? Por eso digo, hay que hacer una revolución copernicana. Acabaré esta idea, 1000 disculpas y volvemos a lo que quieran o que explique el colega. No, te comento que el colega ya se ha salido. Sí. Ah, bueno, no se habrá enojado conmigo. Tenía una cita importante a las 9. Sí. Nos dijo que se tenía que ir. Una cita ineludible. Así que- 1000 disculpas. Ya, Nosotros vamos a hacer de contrapeso. ya, súper. Entonces, a ver, la banca, fíjense bien, solo ganancias. O sea, y además es de Asoban estos datos, no es mío, de algún radical. En el 2023 tuvieron 295 millones de dólares de ganancia, solo ganancia, no es facturación, nada. 2019, 300 millones de dólares. Y así, bla, bla, bla. En los últimos 5 años, del 2019 al 23, han tenido 1.190 millones de dólares de ganancia. Ahora uno se pregunta, yo he buscado en todo lado, ¿cuántos impuestos paga la banca? De esos 1.000. Pero además, muchos bancos, que yo tengo ahí los datos, ojalá no se espanten, muchos tienen esos 1.000 que declaran, pero en empresas offshore, que yo tengo los nombres, tienen 2, 3.000, 4.000 millones de dólares. Yo tengo aquí los nombres de empresas offshore en Panamá, que está en los Panama Papers, que tienen otros 2, 3.000 o 4.000 millones de dólares que no declaran, por eso tienen empresas offshore, para no pagar impuestos. Entonces la pregunta es, y con esto acabo, y si estoy muy loco me dice, yo digo, por lo menos 2.000 millones de dólares podemos recuperar de la minería, unos 1.500 millones de dólares de la agroindustria, que se están haciendo millonarios, la oligarquía cruceña, y encima son racistas, la oligarquía cruceña, no el pueblo cruceño, y 1.000 millones de dólares de la banca. Serían 4.500 millones de dólares sin mendigar a nadie, y entendiendo con esta revolución copernicana, que lo digo para que... En un año, pero dices. En ¿no? un año. Y tienes 10.000 millones de dólares en 2 años. Jorge, ¿cuán real es que esto pueda llegar a pasar? No Claro, es muy porque real, si Evo Morales porque- no lo ha hecho, no veo cómo alguien pueda... Sí. Por eso, a ver, ninguno de los candidatos de derecha lo va a hacer. De Claro. hecho, es imposible, ¿no? Ni siquiera lo hablan, ¿no? Y bueno, el Evo tampoco lo va a hacer. Ahora, lo hará Arce, no lo hará Arce, si es que es candidato y si es que gana. O sea, es muy remoto, pero bueno, estamos en En 5 años no Claro, lo hizo Arce. ahí ¿Por sí. qué no lo habría hecho? Porque yo creo que el conjunto de los... ¿Qué avispero se mueve si tocas ahí? Yo creo que no es una cosa... A ver, yo creo que el 99% de los economistas, yo soy economista, ¿ya? Están ganados por esa visión que te digo. O sea, tienen el cucú de, ¿me entiendes? Plantear una cosa sensata, porque incluso te estoy diciendo, si tú recuperas esos 2.000, no es inviabilizar esos sectores. ¿Es que acaso no queremos encantar a los mercados No, para no que queremos inviertan más encantar acá? a los mercados, No queremos no, eso. no. No queremos que venga Queremos inversión que vengan, internacional. pero bajo otras condiciones. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú... ¿Por Pero ¿y por qué no vienen ahora? No tienen las por qué no tienen se han seguridad ido? jurídica, no tienen nada. No, pero eso no importa. A ver, cuando hubo la nacionalización, que no fue mamada, aunque hubo también digamos, ¿no ve? Precios altos de los commodities, ¿se entiende? No se fue ninguna. Y ese era el miedo, por eso les he dicho, pues Mesa no quería firmar. Ormando Bacadíes apenas Pero no firmó. encontraron más pozos. Ya, pero tú estás diciendo, no queremos que vengan. Bueno, igual no se han ido. Y no se van a ir. Porque lo que te digo, Pero yo hubieran te digo perforado mucho más si les interesaría. ya, pero a ver, si tú tenías 15, 20 mil millones de dólares, ese era pues el grave error del modelo que quedaron Evo, bla, 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 el 14, 15, 16. El declinamiento de pozos es el 14, 15, 16. El 29 es
el 2016, ¿me entiendes? Entonces, tú, si lograbas sostener, digamos, los pozos y avanzar hacia estas cosas, no tenías lo que estamos pasando ahora. Ese es el gran problema. Y volviendo a tu pregunta, por ahí es inviable, sí, pero a Einstein también le decían, pues, no ve, ¿y para qué sirve la física cuántica y la teoría de la relatividad? Ahora, todo lo que hacemos ¿no ve? Era una locura, era completamente inútil lo que había hecho el tipo. No solo inviable e inaplicable, sino casi inútil, porque ¿y para qué sirve pensar lo que el tipo pensaba? Bueno, todo lo que tenemos ahora, estas maquinitas, todo funciona con física cuántica y teoría de la relatividad. Entonces yo lo que te estoy diciendo es, hace falta plantear cosas sensatas, porque yo te digo, o sea, Doom, Sarabia, toditos, el Doria Medina, Bonadonna, ¿quiénes más hay? Toditos. No has oído uno solo que tenga esta posición. No. ¿Cómo hacemos para defender al que gana $1 al día y afectar, aunque sea mínimamente, de forma sensata, ya, aunque sea $500 millones a cada uno? Un modelo equilibrado es lo que propone Jorge. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es refrescante escuchar nuevas ideas. Gracias. Gracias a ti. Sí. Gracias, Jorge Luis. A la próxima le vamos a poner a Dun a ver ahí qué va a decir. Ah, sí, a ver, ¿no? Claro, eso va a ser claro. Estaría buenísimo eso, sí. Porque además ese señor ha medrado el Estado años. Ha sido funcionario de... Con acusaciones no, pero como solo 10 ideas. años. Sí, con ¿no propuestas. Solo con ideas. propuestas, sí. Pero ha estado en el Estado, ¿no? Muy bien. Bien. Bueno, 21 horas 12 minutos. Cerramos aquí el tema del análisis económico de lo que se tiene que hacer en relación a lo que se viene, ¿no? Cuáles son las propuestas que estamos viendo. Y aquí teníamos una nueva que es verdad. No se está hablando mucho de ella. Y aquí estamos también para ideas diferentes, nuevas, refrescantes.